¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. En este día miércoles ya estamos con nuestros panelistas. Estamos con Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también con el hombre del momento que está entregando libros de atención por todo el mundo, Alberto Mayol. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un saludo para Pancho también. ¿Cómo están? Sí, pues. Oye, ¿qué tal te ha ido con esta nueva situación que es esta entrega que estás haciendo de los libros? A ver, cuéntanos un poco de eso. Que es básicamente análisis de contenido. Claro, la cosa nuestra, hemos siempre tratado de proyectarla en términos de todas las direcciones que tengan que ver con lo que hacemos, que al fondo le llamamos pedagogías del poder, o sea, tratar de siempre entender mejor el poder y entender los procesos que están asociados a él. Entonces, una de las cosas ha sido, por ejemplo, efectivamente tú mencionas las ventas de libros, que cada cierto tiempo vamos sacando libros. Ahora está en edición un libro que no es de ninguno de nosotros, que es un libro de Rodrigo Baño, por ejemplo, que va a salir en un par de meses, con una colección que tenemos asociada a una editorial. Y ahí también tenemos esto de la facultad, que son los cursos que estamos haciendo, donde estamos en este momento ya cerrando las inscripciones para el diploma en transformaciones sociales, para entender las transformaciones sociales contemporáneas a partir de herramientas de las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, en fin. Y eso, bueno, ya quedan pocos días porque partimos la próxima semana, partimos el lunes en la práctica, así que va a estar bien interesante eso que viene desde el lunes en adelante, que va a durar hasta noviembre, es largo, y vamos a ir convocando nuevos cursos. Después ya estamos preparando el segundo, que va a estar en paralelo, en fin, vamos a hacer una oferta bien interesante. Bien, me parece. Bueno. La pregunta que le tendríamos que hacer a Alberto es cuánta gente cercana o dentro del gobierno se ha inscrito en la facultad, porque pucha que el poder importa, ¿no? Y este gobierno como que entró el trastabillones con el poder. Y como que le tiene miedo a tomar el poder, ¿no? A ver, partamos por ahí. Esa es una buena manera de entrar en el tema del día de hoy. ¿Cómo, Alberto, cómo funciona el poder en un estado donde asume el poder un grupo que, si bien ha tenido posiciones de autoridad, es probablemente lo más inédito que le ha pasado a mucha de la gente que asumió el 11 de marzo? Sí, mira, yo creo que hay errores, entre comillas, que son más excusables que otros porque te falta información, no sabes cómo buscarla, tienes que ir aprendiendo, son cosas que son normales. Pero yo creo que hay una cosa que tiene que ver con lo que planteas tú y con lo que dijo Pancho, que es inexcusable en el fondo. Y es que cuando tú llegas al poder, no puedes llegar con ética de oposición. O sea, no puede pasarte que hay un par de ministros o ministras que critiquen a otros ministros porque están acostumbrados, que esa es la manera que tienen de hacer política, porque han sido mucho tiempo oposición y han sido además movimientos sociales y por lo tanto están acostumbrados a denostar al poder, pero esas personas son el poder. O son personas que van a decir por todas partes que son débiles. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo van a ser débiles si controlan el poder ejecutivo, que en Chile es tan importante, que siempre se ha dicho que es prácticamente todo, controlan la convención constitucional, que es el futuro, y resulta que tienen condiciones para poder negociar en el Congreso, condiciones que es un poco más difíciles porque hay una votación en la última elección más apretada, pero tienen las condiciones para poder negociar. Entonces, cuando tú dices, no, es que somos débiles, no sirve ese discurso, no penetra y no te construye nada, y no aprendes nada en ese proceso. Yo creo que ese sería como filosóficamente el gran tema, y lo segundo, que es esta falta de conciencia de que el poder está para ser utilizado, que en el fondo, si tú quieres efectivamente ejercer el poder, es porque efectivamente te están pasando la pelota para que tú lo ejerzas, y no tratar de ir viendo cómo delegas y sobre-legitimas el proceso. Pancho, ¿tú cuál es tu visión respecto de estos primeros días de poder? Entroncando con lo anterior, efectivamente, es decir, si tú vienes con una lógica de la práctica del poder por ciertas estructuras, especialmente las más estudiantiles, donde hay mucho asambleísmo y volver siempre a las bases a consultar,
Obviamente que cuando tienes que ejercer el poder diario y desde arriba, que tiene que ver con el ejercicio del gobierno, y mantienes esa estructura o ese estilo, te va a costar. A mí siempre esa frase de Gabriel Boric es de que va a ser un presidente que quiere irse con menos poder del que entró, pero lo está gestando así desde el comienzo, y eso es un error cuando tú tienes que estructurar una agenda, un programa de gobierno, un estilo, etcétera. Esta semana ha sido tremendamente dubitativa frente a momentos muy complejos que vive el país. Tenemos un presidente que cada vez que sale habla de los errores cometidos, de lo problemático que es la situación, cuando uno no quiere escuchar eso. Uno, por ejemplo, cuando va a un médico, no quiere escucharle que le digan esto es complejo, quiere escuchar una solución. Bueno, acá tenemos un presidente de la República que en los últimos 3 discursos en los que ha aparecido está hablando de lo complejo que es el momento, de los errores que se cometen y de que prácticamente están aprendiendo. Creo que esa es una mala forma de comunicar la forma en que tú vas a ejercer el gobierno por los próximos 4 años. Y si lo haces en el primer mes, obviamente que te va a ir restando credibilidad, te va a generar más problemas, y vemos que cada día hay un problema nuevo que surge y que obliga al gobierno a reaccionar. Yo creo que es un gobierno que desde el punto de vista de la comunicación todavía no logra articular mensajes directos. Es muy dubitativo y muy largo en la forma en que se dirige a la población, pero además todavía está en diagnósticos y no en soluciones, y eso también es problemático. Bueno, una de las cosas que el gobierno sí ha planteado es esta forma alternativa para tratar de evitar el quinto retiro de las AFP, que conversándolo ayer con el ministro de Economía, Nicolás Grau, en Última Mirada, yo le planteaba un tema que comunicacionalmente, Pancho, ya que tú lo hablaste, y Alberto también trabaja mucho el tema comunicacional, es bastante complejo. Cuando tú quieres presentar un plan que se opone a otro, donde el anterior, al que tú quieres de alguna manera oponer, tiene una característica hipercentral. Es un programa o una política pública buena o mala, da lo mismo, pero lo importante es de un mecanismo absolutamente fácil, de un mecanismo casi, yo te diría, automático, para obtener los fondos de las pensiones. Cuando tú tienes que tratar de pararlo y a eso le agregas una serie de condicionamientos, una serie de condiciones, por muy bueno que sea, la visión que queda en la persona es que de alguna manera están restringiéndote tu acceso a los fondos en ese sentido. Y tienes que cumplir con una serie de pasos para llegar a eso. Entonces es difícil cuando el medio es el mensaje, para ponerlo en términos de las charlas de Alberto. Cuando el medio es el mensaje, es decir, en el caso de los 3 anteriores retiros, pero una vez que estaba aprobado, yo lo tenías al día siguiente. El medio era simple y ese era el mensaje. Este medio es complejo, es difícil, condicionado, tenías que ir a hacer y ver si te calzas o no calzas con la cuestión, tienes que entregar una serie de informaciones. Eso de alguna manera termina irritando. ¿Qué querés que te diga, Alberto? Sí, yo tengo la impresión de que el gobierno, a ver, la situación es súper simple. El gobierno calcula o tiene la convicción de que va a perder luego de haber tenido 24 horas de cierta fe, desde que Tellier había dicho que podía ordenar un poco el asunto, y ve que va a perder o que va a estar muy cerca de perder y considera que es mejor entonces ir con un proyecto que vaya a empatar el partido, cuyo objetivo sea empatar. No se va a ganar, pero no perderlo. ¿Cuál es el problema de salir a empatar? Todos lo sabemos a los que nos gusta el fútbol. Que la probabilidad de que pase cualquier cosa que transforme, que te hagan un gol y tú ya no tengas repertorio para poder salir a empatar el partido es muy alta. Y pasó rápidamente que se juntaron 2 factores. Primero, que efectivamente cuando tú burocratizas un proyecto aún más de lo que es cualquier proyecto,
efectivamente la población inmediatamente siente una desconexión espiritual con ese proyecto. Y en segundo lugar, dos actores políticos muy distintos desde el punto de vista no ideológico, sino más bien de su carácter, de su posicionamiento, como Pamela Giles y Daniel Jadwe, salen a decir algo que además era objetivamente visible, que efectivamente, básicamente toda esa plata iba a llegar al sector financiero, incluso al sector financiero del área de la salud. Entonces, y eso, obviamente timbrado con un estilo Pamela Giles diciendo ni Piñera se atrevió a tanto, ¿no? Es muy, muy complicado. Y yo agregaría que además se produce una situación generalizada de error. O sea, este es un error no solo del gobierno, sino que ensucia todo. Son esos momentos en los cuales la gente dice, ya, pero esto no se entiende nada, porque la derecha está defendiendo el argumento que usaba la izquierda para sacar los retiros hace un par de meses atrás. La izquierda está defendiendo los argumentos que decía la derecha para no sacar los retiros hace un par de meses atrás, están todos dados vuelta y entonces no se entiende. Entonces, en el fondo, es un juego que yo creo que ya, en ese sentido, ya se les complicó y no hay empate, no va a haber empate. Y ahí Fernando, yo siempre que los economistas nos dan recetas, yo suelo descreer de ellas, ¿eh? En el fondo nos dicen, no compren dólares y el dólar sube, no vayan a comprar aceite y el aceite va a escasear. Es como una, no sé, hay una serie de factores donde cuando dejamos hablar solo a los economistas nos generan problemas. Y acá hay un elemento central, cuando tú dices que vas a permitir un retiro para pagar deudas, una vez que la gente pagó las deudas, y eso es natural, no vuelve a endeudarse en otras cosas nuevas que necesita, ya sea en nuevas atención de salud, en nuevas compras, en algo que necesitaba y que no lo podía hacer porque tenía esa deuda en el sistema. Por lo tanto, es muy probable que si se cuantificara cuántos pueden retirar, además considerando un país con ciudadanos altamente endeudados, esos ciudadanos pueden pagar un porcentaje de esas deudas, luego vuelvan a utilizarlo ese sistema, el sistema financiero, para el consumo. Por lo tanto, quizás la inflación o los puntos de inflación no va a ser de 5 puntos como plantea el ministro de Hacienda Mario Marcel, pero sí va a haber consumo una vez que se paguen esas deudas con que tuviste más liquidez para hacerlo. Por lo tanto, también va a provocar inflación. Entonces, en lo práctico, acá hay un elemento central que seguimos. Primero que está claro que mientras no esté legitimado este sistema de pensiones, que es lo que está ocurriendo, se va a terminar desfondando. Eso es un hecho concreto. Hoy nadie puede tener seguro que los fondos dentro de 10, 15 u 8 años van a ser propios y los va a tener y va a disponer de ellos en su cuenta personal. Es decir, hay muchos vaivenes en el mundo, en la economía, en la política que hoy están ocurriendo, que nos dicen, mira, lo que se puede vivir de aquí a un tiempo es de una absoluta incertidumbre respecto a esos fondos de pensiones y qué va a hacer el Estado, qué va a hacer cada uno de los ciudadanos. Sí, tú mencionaste una palabra que yo he usado bastante para calificar, por ejemplo, determinadas iniciativas. Tú hablaste de desfondar las AFP. Tanto el diputado Alessandri como la diputada Giles no han, y particularmente la diputada Giles ha sido mucho más honesta al respecto, digamos, creo yo, o lo ha hecho muy, muy claro que el objetivo de su proposición de retirar el 100% y todo lo demás era un propósito de desfondar las AFP. En el caso del diputado Alessandri, que es de signo totalmente contrario, su propósito era el introducir una variable de tal desconfianza en el sistema, en el gobierno que venía, que la gente se quedara con sus fondos por si acaso había una posibilidad de que se los expropiaran o se los apoderaran de alguna otra manera. Pero para los efectos prácticos, en ambos casos, la principal perjudicada iba a ser la administradora de fondos de pensiones, digamos, el sistema. Y eso está todavía por verse en cómo se resuelve. Porque si es que estamos en una situación donde eventualmente esta iniciativa del gobierno no logra generar las condiciones para detener el quinto retiro
con aceptación popular, vamos a llegar al 100% de retiro muy fácil. Es que nadie quiere retirar los fondos de sus pensiones si es que éstas están dentro de un sistema legitimado que funciona y que te asegura que en tu vejez vas a tener una recuperación de todo tu trabajo y esfuerzo. Y eso no lo toca nadie si es que es así. El problema es que las AFP están tan deslegitimadas y tan debilitadas que cualquiera de estas dos opciones obviamente son miradas por la ciudadanía como... Ahora, hay otro tema. Los fondos de pensiones, claro, hoy aparecen como propios, ¿no? Y es como el gran elemento de todos los retiros, que cada uno siente que es una cuenta individual. Pero no sabemos cómo va a ser el Chile dentro de 10 años, las características que va a tener, las necesidades que va a tener, y hasta qué punto vamos a echar mano de esos fondos de pensiones cada vez que sea necesario. Por lo tanto, es urgente, y aquí esta de la reforma del sistema de pensiones se hace cada vez más urgente para que no sea finalmente el fondo de pensiones una línea de crédito, sino que algo que efectivamente tenemos cautelado, prestigiado y reconocemos como tal para un determinado tiempo de la vida. Bueno, yo entiendo que el único, por lo menos hasta ahora, porque no ha presentado el gobierno el suyo, que dijo que lo iba a presentar y por lo tanto hay que esperarlo, por cierto, el único proyecto de reforma de pensiones que existe es el que presentó el presidente Piñera, que está metido en alguna parte del Senado y no ha sido visto en términos completos todavía, Alberto. Sí. Sí, efectivamente. O sea, efectivamente, aquí el problema, tú planteas un problema que tiene que ver con la parte más seria de la política, y es que detrás de toda esta discusión, lo más terrible es que todavía no vemos ninguna política pública. Evidentemente, sacar la plata de la AFP no es una política pública, o al menos sacarla de la forma que se está sacando no es una política pública. Nos está diciendo, mire, le sugerimos en todo caso que al sacarla, aquí el Estado chileno se organizó para tener unos fondos de inversión posibles en tecnología, qué sé yo, y apoya estas iniciativas porque queremos que van a tener futuro. No hubo nada de eso, por supuesto, que porque es difícil y porque es improbable, pero no hubo nada de nada. Pongo un ejemplo súper simple. Antes de todos estos retiros, los fondos de pensiones tenían promedios, por ejemplo, para hombres de ahorro, poco más de 22, 23 millones de pesos, promedio. Y en mujeres, 10 millones menos que eso. Bueno, con esa cantidad de plata, tu probabilidad de sacar una pensión muy por sobre del mínimo que te paga el Estado en caso de que tú no llegues a una cifra determinada, es muy baja. Lo más probable es que ganes un poquito más que lo que te entrega el Estado. ¿Cuál es el sentido que ven las personas de tener ese ahorro, si tienes la posibilidad de sacarlo, si resulta que tu pensión va a ser prácticamente igual que la pensión mínima garantizada por el Estado? Entonces, evidentemente hay un problema de diseño. Si la pensión fuese universal, es decir, todas las personas reciben una base, ya, salvo ingresos muy altos, qué sé yo, el 10% más rico, o todos y por igual, y además sobre eso los ahorros hacen una diferencia, la cosa cambia. Pero la política pública no tiene un diseño para que efectivamente pasen esas cosas, y frente a eso entonces yo creo que el gran problema está allí. O sea, si uno lo mira en serio, el problema es que estamos con el sistema de pensiones sin una política pública clara. Todavía el tema educacional está centrado en el tema del financiamiento. No estamos hablando de educación todavía, 10 años después, 11 años después del movimiento estudiantil, de educación no estamos hablando. Estamos con un problema de violencia en los colegios, estamos con una serie con el problema del bullying. O sea, hay problemas adentro que están ocurriendo que tienen que ver con convivencia, que es algo muy básico. Bueno, y en temas o sea, las políticas públicas que tienen que apuntalar estos asuntos están al debe, y ese deberá ser un gran desafío para el presente e inmediato. Sí, ahora, eso viene de arrastre desde hace mucho tiempo. Sí. Y lo que es impresionante es que una vez más estamos en una de esas situaciones donde eventualmente se pueden producir situaciones bien fuertes en términos de votaciones, en términos de incertidumbre poblacional, y donde en esta oportunidad no se puede decir que no se vio venir, porque se viene advirtiendo desde muchísimo tiempo. Sí, bueno, la lógica de este plan de recuperación que dio a conocer el gobierno el otro día apuntaba
justamente a neutralizar algunos de los elementos más duros que podrían provocar lo que tú estás mencionando. Se viene el invierno, el tema de los combustibles, la energía. Creo que se tocaba en parte eso, pero todavía hay otros efectos que vamos a tener por lo que está pasando en Ucrania, por la economía mundial, por el tema de la pandemia que vemos que todavía está ahí dando vueltas, que obligan al gobierno a anticiparse a ese tipo de situaciones. Y también, ojo, a la oposición. La oposición también debe ser en esto muy responsable. Hasta ahora lo que vemos es una suerte de pelea por cosas chicas, donde no nos metemos a los problemas de fondo y enfrentarlos de manera común, que sabemos que es la lógica y es la naturaleza de cada uno de los actores, pero bueno, finalmente cuando la amenaza que viene es fuerte, hay que sentarse a conversar, dialogar y empoderarse, y creo que ahí es donde se necesita que tanto la oposición cumpla un rol constructivo, pero también empoderada, y un gobierno que se empodere y diga, bueno, yo voy a mandar y esto es lo que quiero hacer para no tener que enfrentar una situación similar a la que vivió Piñera el 2019. Sí, ahora han pasado, sí, cosas que tienen que ver con comunicación entre oposición y oficialismo. Cuando el presidente de la UDI, Javier Macaya, dice que no van a apoyar una negación al retiro si es que no se declaran inexpropiables los fondos, y sale, pero en 24 horas, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, a anunciar que se van a declarar inexpropiables los dineros en las cuentas de la AFP. Bueno, eso de alguna forma es un diálogo, digamos. Sí, claro, no, y una sesión importante. Pero yo ahí, Fernando, en esa ley creo que es similar a decir que vamos a hacer una ley que no va a caer un meteorito en la Tierra. Creo que el tiempo finalmente va a terminar con que los fondos de pensiones, y esto lo dije hace 20 años y lo repito hoy, el tiempo va a terminar con que los fondos de pensiones van a entrar en otro sistema y no va a tener las características del actual. Es decir, sobre todo si vemos el artículo más importante aprobado en la Convención Constitucional, que tiene que ver con el Chile solidario. Cuando tú planteas un Estado de Derecho, pero además le pones la palabra solidario dentro de ese artículo, estamos hablando que todo va a funcionar en esos términos, o tendría que avanzar hacia una situación similar. Y no hay nada más solidario finalmente que el apoyo a la vejez. Y eso tiene que ver con que solidaridad de los más jóvenes y de los que más tienen. Alberto. Sí, fíjate que yo quiero insistir en la importancia de lo que va a ser el diseño de aquí en adelante. O sea, efectivamente, creo que la discusión que se da, las colaboraciones que se dan, tienen que estar basadas en algún principio que le dé sostenibilidad en el tiempo. Y eso está complicado hoy día políticamente, hay pocas capacidades de hacerlo. Pero yo insisto que muchas veces esas cosas sí se resuelven logrando acuerdos políticos, pero para políticas públicas, porque las políticas públicas no las puedes cambiar durante mucho tiempo. Yo creo que el mejor ejemplo para ilustrar la gravedad de tener políticas públicas mal diseñadas es el caso, por ejemplo, del sistema de salud de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que lejos más gasta plata en el mundo como porcentaje del PIB en salud. Casi el 17% de su PIB se va a salud. El siguiente país gasta 11%, o sea, muchísimo menos. Bueno, resulta que la esperanza de vida de Estados Unidos es más baja que la de Chile, siendo un país muchísimo más desarrollado, con muchísimo más ingresos. Es más baja que la de Chile. Tiene un sistema de salud que no funciona, que es carísimo y no funciona porque no tiene ninguna política pública, y cada vez que han querido hacerla ha sido rechazada, no han habido los acuerdos políticos para poder hacerla. Entonces hay una estructura de política pública de salud que no funciona. Ese es el gran problema en el cual aquí estamos trabajando el tema de la Constitución, estamos trabajando la configuración del nuevo escenario político del país con nuevas fuerzas políticas, eso está todo muy bien, que funcione, obviamente, pero también hay una pata que tiene que ver con la capacidad de desarrollar políticas públicas rápido. La gente lleva desde plantear las problemáticas sociales en Chile, lleva ya más de 10 años. Si tú te demoras otros 5 o 6 años en empezar a dar la respuesta, eso va a significar la decadencia nuevamente del sistema político y la posibilidad de que emerjan liderazgos
de carácter estrictamente, voy a decirlo así tal cual, primitivo, o sea, sin capacidad de articulación más que una promesa infundada de un éxito venidero. Sí, bueno, mientras estamos conversando, se está anunciando que se rechazó en la comisión el quinto retiro. Y que probablemente eso puede hacer que tenga más expectativa el proyecto del gobierno del presidente Boric. Pero todavía estamos en materias que de alguna manera no es conveniente fijar posición definitiva, porque vamos a ver qué va a pasar Y ya se anunció el sexto proyecto de retiro. Sí, por supuesto. Así que puede pasar cualquier cosa. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Alberto. Que les vaya bien. Un abrazo a todos. Que te vaya bien con tu seminario, Alberto. Gracias. Chao. Éxito. Chao, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas.